Ha llegado la hora de tu programa Verdades de Potencia, con nuestro anfitrión, el presbítero Abner Alanis Rangel. Un programa de reflexiones, entrevistas, temas de desarrollo personal y cultura. Sean bienvenidos. Mando un saludo muy cordial y afectuoso a mi gran amigo el reverendo Padre Manuel Sonora Macías. Hoy hago motivo de mi comentario el valiosísimo artículo que me hizo favor de enviar, en donde de alguna manera ha venido a ilustrar mi ignorancia acerca de un término que yo desconocía y que él usa como motivo de la cápsula que hoy estaré utilizando con ustedes. ¿Los cristianos deben ser frikis? Ese término me suena medio raro, no lo había yo escuchado jamás. Pero ahora que el reverendo padre me hace el favor de enviarme este artículo, con gusto lo transcribo a través de mi cápsula semanal Verdades de Potencia. ¿En qué consiste realmente la vida cristiana? Acudo al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, verso 21, donde se señala: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Viene a cuento lo anterior porque hoy estaremos haciendo motivo de nuestra cápsula el interesante material que nos ha enviado el reverendo Padre Manuel Sonora Macías, mejor conocido como el teólogo del pueblo, en donde trata un aspecto por demás interesante entre algunos grupos eclesiales a los que llamaríamos mojigatos. A este respecto, don Manuel comenta: existen un sinfín de términos para denominar diferentes grupos sociales, como por ejemplo nerds, metrosexuales, emos, chemos, darketos y muchos más. De entre ellos escogí el término friki, este término que es relativamente reciente y que me pareció muy adecuado comentarlo. Me metí en la Wikipedia y este fue lo que me encontré: friki, del inglés freaky, y este de freak, extraño, extravagante, estrafalario. O friki es un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales, y esto me cae de perlas por lo que les quiero comentar. De entre todos los grupos sociales con los cuales convivimos todos los días, hay uno en especial que nos llama la atención por su manera de interactuar con la sociedad y con los miembros de su grupo que se salen de lo habitual, y ellos son los así llamados neopentecostales. Y es que estos grupos se distinguen por su comportamiento un tanto extraño que les hace ver exactamente como este nuevo término, frikis. Aquí hago una acotación a lo señalado en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nótese que es Jesús mismo el que hace el señalamiento. Sigamos con el Padre Sonora. Si ustedes tienen familiares o amistades que pertenecen a uno de estos grupos, saben perfectamente lo difícil que es a veces convivir con ellos. Hay una larga lista que son prohibidas para ellos, y eso a veces nos hace entrar en situaciones bastante incómodas. Si ustedes organizan una fiesta y por error o por buena voluntad invitan a sus parientes o amistades neopentecostales, pues van a provocar un ambiente pesado al poco tiempo de tenerlos allí. Como es natural, en una fiesta normal habrá bebidas alcohólicas. El propósito, por supuesto, no es hacer que todo el mundo se emborrache, pero sí crear un ambiente cálido y festivo. Cuando ustedes les ofrecen a sus invitados neopentecostales una cuba o una piña colada o simplemente una cerveza, estos harán una mueca como si les ofrecieran cianuro y se apresurarán a decir que ellos no consumen bebidas alcohólicas de ninguna clase. Si en la conversación se habla de sexo y se hacen chistes subidos de color, ellos se alejarán muy molestos, y si alguien les pregunta por su retirada, ellos contestarán que no pueden participar en conversaciones sucias porque ofenden al Señor. Cuando alguien inicia una conversación sobre temas de actualidad y hablan de la situación mundial, de los atentados, de las catástrofes naturales, de las guerras, y alguien les pregunta su opinión,
Comenzarán por decirles que todo esto ya está profetizado en la Biblia y les recitarán textos apocalípticos que harán sentirse mal a todos. Muy pronto se darán cuenta sus demás invitados que no pueden hablar de muchas cosas con ellos porque inmediatamente hablan del Señor, de la palabra de Dios, del pecado, de la condenación eterna que se cierne sobre los que no sean cristianos como ellos, etcétera, etcétera. Cuando la fiesta haya llegado a su culminación y sus invitados neopentecostales se vayan, los demás se sentirán aliviados porque ahora sí se podrá hablar de lo que quieran y gozar de la fiesta sin la mirada reprobatoria de los cristianos. Quizás usted los habrá visto. Van por la calle las damas con vestido largo, el pelo largo y se usa una mantilla, y sus formas de adoración y alabanza son generalmente a base de estribillos y expresiones como aleluya, gloria a Dios, amén. Pero algunos grupos no se limitarán a estas cosas, irán más lejos en su divorcio con la sociedad. En la oficina no falta la compañera que es un poco rara, no se maquilla. Se ve que jamás ha pisado una estética y su ropa es totalmente fuera de lo común. Faldas largas, blusas de manga larga, escote subido y jamás lucen unos aretes o un accesorio llamativo. Cuando a alguna compañera le pregunta del porqué de esa forma de arreglarse, la joven le contestará que ella es cristiana y que las mujeres cristianas no usan de todas esas cosas y le recitará varios pasajes de la Biblia, lo que acabará en una situación incómoda. Es muy difícil convivir socialmente con sus compañeros de escuela, oficina, taller, trabajo, y en su barrio o edificio todos los señalan como frikis, que no encajan con los demás. Por supuesto que ellos lo saben y en sus iglesias los han convertido de que esto es lo normal, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Les ha sermoneado el pastor continuamente y saben una docena de textos bíblicos que ellos interpretan como que deben aislarse de la sociedad que les rodea porque son un pueblo escogido y como tal no pueden tener comunión con la gente del mundo o los inconversos, como llaman ellos a los que no pertenecen a su iglesia. Se les olvida que la misma Escritura dice en la palabra de Jesucristo: no te ruego que los quites del mundo. Es decir, el creyente y el cristiano no tiene por qué sustraerse de su realidad social, de su entorno familiar, económico o político, pero sí tiene que estar muy atento y alerta a los signos de los tiempos para cuidar su conducta, su forma y manera de ser. En este tenor de ideas, Jesucristo nos da una gran lección en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 35, al decir: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El cristiano debe ser por excelencia un ser eminentemente social. Pero dejemos que el Padre Sonora nos siga diciendo: ellos se limitan a las relaciones estrictamente de trabajo o comerciales o profesionales. No tratan de intimar con sus compañeros, sino solo cuando una conversación les da la oportunidad de hablarles del Evangelio y de cuando logran convertir a un compañero de escuela o de trabajo a su propia fe y forma y manera de ser. Inútil es decir que las únicas relaciones sociales la tienen con los miembros de su iglesia. Por supuesto que no hay baile sino algunos juegos de salón o la proyección de alguna película cristiana o algo por el estilo en sus reuniones. El ambiente está cargado de santidad y las palabras hermano y hermana se oyen a cada rato. Los inconversos invitados, con algunas excepciones, buscarán el menor pretexto para salir de allí sintiéndose bastante incómodos. A lo que voy es a esto: para ser buen discípulo de Cristo es necesario convertirse en un friki. Jesús hizo todo lo contrario. Él escandalizó a los religiosos devotos de su tiempo, asistiendo a fiestas en donde la presencia de publicanos y pecadores les hacían prohibitivas para los creyentes en la ley de Dios. ¿No nos dice el Evangelio que los celosos de la ley acusaron a Jesús de ser comelón y bebedor? Era un verdadero escándalo que un rabino o maestro judío entrara en casas de pecadores y se sentara
ha de partir con ellos. Entonces, ¿Jesús no era un friki? Claro que no. Por eso lo seguían los rechazados de la sociedad. Sus palabras no eran de condenación. Jesús comprendía como nadie la fragilidad del ser humano y sus debilidades, y por eso daba palabras de simpatía y consuelo a los que tanto lo necesitaban. No, los cristianos del día de hoy no necesitan ser unos frikis para mostrar a la sociedad y dar testimonio de que Jesús dirige sus vidas y sus hogares. No son las negaciones, ni la forma de vestir o de hablar o de comer y de beber lo que hace que un cristiano dé testimonio de su fe. Es más bien su conducta. No olvidemos que Jesucristo dice que lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de nuestra boca. Por el contrario, en este tenor, Jesucristo nos deja una gran lección en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 14, en donde señala: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por manera que el cristiano debe hacer y seguir a Jesucristo. Los diversos liderazgos que imponen reglas a su modo, hay que desecharlos. Existe la libertad de culto consagrada en nuestra Carta Magna. Continuemos con el Padre Manuel. Los evangélicos tienen una gran herencia espiritual, pero se han equivocado en la manera de difundirla. No es aislándose de la sociedad y apareciendo como frikis que van a hacerse de adeptos. Por el contrario, estas actitudes hacen que la gente les tenga aversión y los rechace. En ninguna parte del Evangelio se nos ordena aislarnos del mundo en que vivimos, sino más bien mezclarnos con él como la levadura que va a leudar toda la masa. Jesús mismo, en su oración de despedida, le ruega al Padre: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si los cristianos abandonaran esa actitud cerrada, de seguro ya habrían ganado muchos adeptos. Pero a nadie le hace gracia salirse de una iglesia legalista para pertenecer a otra iglesia en que también hay un montón de restricciones. ¿Por qué no intentar modificar esas reglas absurdas que ya no concuerdan con nuestra vida actual y mostrar al mundo que ser cristiano no es ser un animal raro? Yo les invito a hacer la prueba y verán los resultados. No creo que ni Dios ni el mundo deseen cristianos frikis. Y hasta la próxima, con mi cordial saludo y bendición. Que Dios quede contigo.